Bueno, pues vamos a continuar. Si recuerdan, el miércoles pasado hablamos sobre el señorío y un poquito del sacerdocio. Los tiempos nos ganaron. Estamos haciendo esta mecánica. Si también en las redes sociales o algún hermano nos está siguiendo hoy, le recomendamos que se meta a la página de la Tercera Iglesia Apostólica y ahí busque el devocional del miércoles pasado para que no se sienta así como que incompleto y tenga ahora sí que el preámbulo de esto. ¿Cuál es la idea? La idea es de que allá no vean, las personas sobre todo que no conocen del Evangelio, no vean un Evangelio frío, no nos vean a los cristianos como una especie aparte, un grupo aparte, sino que vean que somos humanos, personas de tamaño normal, con la única diferencia que sí es grande, porque ha sido grande en bendición, que es haberle creído al Señor Jesucristo y obedecerlo. Amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar. La semana pasada hablábamos del señorío, no nos acompañó nuestro hermano Ramón, pero hermano, usted en sus años de servirle al Señor, ¿qué es lo que ha visto que está faltando hoy en día en los varones sobre todo para cumplir ese señorío, ese papel de cabeza de hogar que nos ha mandado el Señor? ¿Qué nos puede comentar? Padre Cristo, hermanos. Pues tanto el señorío como el sacerdocio tiene mucho en común, y creo que nos equivocamos mucho nosotros cuando no empezamos por el principio. Por ejemplo, el mandamiento más grande que se marca en la Biblia es: amarás al Señor tu Dios. Y amar al Señor tu Dios, muchas personas creen que el amar a Dios es un sentir. Tienen que sentir el amar a Dios, pero no es así. Como es un mandamiento, es una orden. Es una orden, y como es una orden, las personas tienen que decidir el amar o no a Dios. Y el señorío y el sacerdocio, pues, depende de ahí primeramente, el amar a Dios. Ya cuando amas a Dios, comienzas a tener las cosas en común y como dice que el verdadero amor vence todo temor. Por ejemplo, el sacerdocio en el Antiguo Testamento o el señorío, el sacerdote entraba una vez al año nada más al templo y con mucho miedo. Y muchos le tenían miedo a ese lugar, Hermano, lugar, te voy a interrumpir poquito, sí. Perdón que me meta así, pero vamos a hablar ahorita, vamos para allá tantito. Entonces, para no adelantarnos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a resumir entonces, el principio es en el amor y en la obediencia a Dios. La falta de amor. Muy bien. Es donde pide el señorío uno. Hermano pastor, vamos al sacerdocio. Tú en estos años de estar acompañando a tantas personas a llegar a los pies de Cristo y a consolidarse pues en el camino del Señor, ¿cuáles crees que son las funciones principales sacerdotales que nosotros debemos ejercer hoy en día y que estamos dejando? Gloria a Dios. Ahí está. Quiero hacer una aclaración, hermanos, porque yo traigo teléfono y pedimos que no se use el teléfono, pero lo hago porque estamos al pendiente del culto, y si alguien hace una petición de oración o hace alguna pregunta alusiva al tema, lo tengo que checar. Si no, no lo usara. Así es de que hay una disculpa porque decimos no usen teléfono y es el primero, ¿verdad? Sí, en este caso y por el tema, porque se dijo que si alguna persona tuviera alguna duda de los que estamos aquí, de los que no están, que sería por la red, entonces ahí se la podemos contestar, e incluso lo pudiéramos comentar. Tenemos un buen número de hermanos que están en el culto, y ¿qué les parece si les mandamos un aplauso a estos hermanos? Dios los bendiga. Nos están viendo un buen... Sí. Entonces, si me ven con el teléfono, hermanos, es por eso. Bien, creo que la semana pasada nos fuimos como muy concretos, ¿verdad? Y como que eso ayudó mucho. La función del sacerdote es bien específica de qué se trata. El sacerdote está entre Dios y el pueblo. Es decir, el sacerdote es el que está intercediendo ante Dios por el pueblo, y el sacerdote es el que le trae el mensaje o la palabra de Dios al pueblo. Si nos agarramos a lo que Ramón dice, que qué gusto que esté aquí con nosotros,
Ramón decía ahorita que un principio básico de todo lo que nosotros hacemos se mueve en el amor. Bien, si nosotros retomamos esa palabra de Ramón y decimos, el principio básico del sacerdote es llevar al pueblo a Dios y traerlo de Dios al pueblo, hermanos, decía el hermano Javier, ¿qué nos está fallando? Creo que estamos buscando de otras fuentes y no de Dios. Por ejemplo, el internet. Quizás tenemos la prisa de dar algún estudio de la palabra a alguien y no vamos en primer lugar con Dios. Quizás vamos en primer lugar al internet. No podemos generalizar, dijimos la semana pasada, de todo se da en la viña del Señor. Pero en ese sentido, quizás a los que estamos compartiendo la palabra, nos hace falta más ir a la fuente en lugar de aquí al hermano internet. Y ahora, al revésito también, el sacerdote intercede ante Dios. Y yo creo que cuando nosotros oramos por las personas, Dios nos da autoridad sobre las personas. Entonces, pues es lo mismo. Si nosotros empezamos a interceder por aquellos que lideramos, el Señor nos va a dar autoridad espiritual sobre ellos. Diría yo, hermano, sí. Sí, así es. Bueno, como bien menciona el pastor, haciendo un análisis en la Biblia, encontramos que hay, digamos, tres funciones, entre muchas, hay tres funciones que caracterizaban el sacerdocio desde el Antiguo Testamento. Y ya lo dijo el pastor, una de ellas es el ministerio del altar, que en aquel tiempo consistía no solamente en la intercesión, sino en aquel tiempo consistía en la expiación. Es decir, el sacerdote era el encargado de llevar a cabo los holocaustos o los sacrificios que se hacían. Acuérdese que la grande diferencia de aquel tiempo no era para perdonar pecados, era para expiar pecados. Alguien dijera, bueno, y si lo decimos en español, lo que queremos decir es que no había un perdón de pecados, sino realmente estos sacrificios se ofrecían para calmar la ira de Dios. Y es muy diferente a ser perdonados de nuestros pecados, digamos, a bajarle el humor a Dios, ¿verdad? Y más si ese humor es en nuestra contra. Decía Pablo, tremenda cosa ha de ser caer en manos de un Dios airado. Entonces, esa era una de las funciones. La otra siempre ha sido el de la enseñanza de la palabra. El sacerdote tiene la obligación de llevar la palabra al pueblo. Y la última que no mencionó el hermano, porque es más enfocada al Antiguo Testamento, pero hoy en día tiene vigencia, es que el sacerdote, fíjese bien, le daba a Dios la autoridad para dictaminar los casos de pureza o impureza. Es decir, el sacerdote está facultado en un momento determinado para calificar. Y en términos muy generales, acuérdese que todo lo que hacía el pueblo, todo lo que ocurría en él, se calificaba como puro o impuro. Todo lo impuro era correcto y bueno, todo lo impuro obviamente los alejaba de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Hoy usted y yo también somos sacerdotes. Hablábamos que incluso no solamente los varones, sino también nuestras hermanas que están al frente de un hogar. Ellas tienen la responsabilidad espiritual de su familia. Entonces, bueno, esto como antecedente y aquí nos vamos a mover. Ahora sí, Ramón, ayúdanos. ¿Qué características debe tener un sacerdote? Por ejemplo, lo que ibas a mencionar. ¿Cómo debe ser el sacerdote? Pues, como dice la Biblia, que nosotros somos real sacerdocio. Todos somos sacerdotes en nuestra casa. Nosotros, por lo regular, los hombres somos la cabeza del hogar, somos los responsables de nuestro hogar y nosotros somos los sacerdotes. Entonces, nosotros amamos a nuestras esposas, amamos a nuestros hijos y eso nos da autoridad en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, ya cuando tenemos nosotros un llamado a liderazgo, a ser sacerdote de algún grupo de iglesia, está bien fácil, hermano, identificar el llamado, porque ya eso ya es un llamado, ya no es de que tú te pongas o tú quieras hacer, ya eso es un llamado. Y nosotros empezamos a conocer el llamado cuando algún miembro de la iglesia no está bien, y entonces tú no puedes estar en paz. O cuando miras a un miembro de la iglesia partir de la iglesia,
y eso te mueve, te inquieta, te quita el sueño. Entonces eso ya tú comienzas a identificar en tu vida que Dios te está haciendo un llamado ya para ser sacerdote de algún grupo de iglesia. Pero en nuestra casa somos sacerdotes todos, y en nuestra casa está fácil porque pues yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, y yo tengo autoridad sobre ellos porque ellos saben que los amo. Y entonces ya cuando uno ejerce autoridad sobre la iglesia debe identificarte que tú los amas. Y cuando la iglesia te identifica que tú le amas, fácil usted tiene autoridad sobre ellos, porque sabe que su forma de ejercer el sacerdocio es por amor, y la autoridad del sacerdocio es para bendecir a la iglesia. Amén. Hermano pastor, Ya me dejó callado Ramón. el amor dice que es lo único que no va a pasar. Dice la palabra que el amor es el que prevalece, que el amor es lo que va todo el tiempo a existir, y que además es lo que logra el perdón. En una prédica hace poquito comentabas que precisamente ese amor de Dios es el que nos hace convivir con personas que no conocemos, y de repente no solamente convivimos a un grado muy superficial de hola Dios, sino involucrarnos con gente al grado que comenzamos a amarla y nos empezamos a ocupar de su espiritualidad, y empezamos a orar por ellos y empezamos a interceder por ellos. Ese amor lo hace el Señor. Pero bueno, yo quiero retomar la parte del sacerdote levítico. En una comparación del sacerdote levítico con el sacerdote hoy en día, ¿cuál es la parte fundamental, hermano, que deberíamos rescatar a tu punto de vista? Primero decir que son diferentes, ¿no? Sí, claro. Primero decir que son diferentes, pero pues casi toda nuestra fe está sentada sobre los fundamentos judíos, vamos a decirlo así. Somos nuestro Señor, nuestro Dios. Lo primero que fue judío. Entonces, es una situación así. Yo creo que hay cosas que son muy importantes. Yo diría todo, no todo, pero por ejemplo, el hermano Javier decía algo que yo no mencioné: la facultad que tenía el sacerdote para emitir un juicio y se sujetara al juicio que el sacerdote hacía. El problema de este tipo de sacerdocio es que se hizo religioso, y entonces esto no quiere decir que no haya cosas buenas. El tener una persona que juzgue con equidad y con rectitud es muy bueno porque equilibra. Yo diría eso, que haya un juicio. ¿Qué rescataríamos de lo antiguo del sacerdocio levítico? Que el juicio es bueno, y que es bueno no para corregir en golpes, sino para llevar en armonía a la gente a los principios eternos. Entonces yo pondría como algo que pudiéramos nosotros rescatar y ver bien del sacerdocio levítico, algo que yo no mencioné, que fue lo que usted dijo, el juicio, pero el hacer juicio, perdón. Pero el asunto que nosotros nos metemos aquí es que pues tenemos que vivir una espiritualidad verdadera, porque si juzgamos nosotros en razón de que juzgamos, tenemos poco fundamento bíblico para emitir un juicio correcto. A veces un texto que quiere decir una cosa lo usamos para otra. Entonces yo diría, pues, emitir algún juicio, pero con amor, ¿no? Con amor nosotros ya. Yo creo que valdría poquito rescatar un versículo que vimos la semana pasada, que está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, donde dice: pastoread al rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Dice también: como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados,
sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Es decir, que el amor que estamos hablando, que es el fundamento de todo, el amor aplicado, nos va a hacer ejercer un sacerdocio y un señorío con respeto, dignificando y tratando como debe de ser como hijos de Dios a nuestros compañeros. Dice la palabra en otro texto: a los que son más pequeños que tú, trátalos como hijos, a los mayores como padres, y a los que son como tú, trátalos incluso como superiores a ti. Entonces, el amor es el que nos va a hacer esto. Pero bueno, ¿por qué quiero insistir en la parte del sacerdocio? Hay un dicho en el mundo que dice que para hacer algo hay que parecerlo. A lo mejor no eres doctor, pero tienes que parecer doctor si vas a ser doctor, ¿no? A lo mejor no eres policía, pero tienes que parecer policía cuando menos. Entonces, nosotros, para poder ejercer un sacerdocio, si no lo somos, cuando menos debemos de parecerlo, ¿no? Cuando menos, o sea, la parte más cercana es tratar de ser un sacerdote en nuestra casa. Hace rato ibas a mencionar algo, hermano Ramón. ¿Cómo tenía que entrar al lugar santísimo el sacerdote? ¿Y qué le pasaba al sacerdote si no estaba en condiciones adecuadas? Sí, bueno, en aquel tiempo era el sacerdote entraba con un cordón amarrado, porque nadie puede ingresar a ese lugar. Y si el sacerdote no entraba consagrado a Dios, pues él moría. Y ni siquiera nadie podía entrar a recogerlo. Por eso que entraba amarradito para desde afuera jalarlo. Incluso entraba con una campanita. Si yo escuchaba la campanita, que el sacerdote estaba haciendo su trabajo allá adentro. Si ya dejaban de escuchar la campanita, pues decían, pues ya se petateó, ¿verdad? Aquí podríamos preguntar, si nos comparáramos un poquito con el sacerdote de antes, ¿de cuántos estaría sonando la campanita y a cuántos ya tendrían que estarnos jalando con el cordón, ¿no? ¿Qué opinas, hermano? Yo creo que lo hemos venido manejando en la iglesia desde cuando nosotros ahora como iglesia, nosotros venimos a este lugar, nosotros entramos al lugar santísimo en adoración, en alabanza, pero qué bendición la nuestra, hermanos, qué pacto tan hermoso nos tocó vivir, el pacto de la gracia, porque quizás, pues perdónenme, ¿verdad? Última hora, algunos 5 se salvarían, o no, se salvarían, y quizás los demás caeríamos fulminados, pero a la vez ese es un ejemplo para nosotros que Dios es tan misericordioso, tan clemente con nosotros, que aún siendo como nosotros somos, podemos experimentar su presencia. Qué difícil la tenía el sacerdote, ¿no? Sabía que iba a entrar, pero no sabía cómo iba a salir. Y no, es que sí iba a salir, pero última hora lo iban a sacar. Qué feo, ¿no? Como cuando uno saca, pues perdónenme, no es correcto que lo diga, pero cuando uno saca un animal, pero tenía que ver con su consagración, tenía que ver con hacer lo correcto. Y nosotros a veces no hacemos lo correcto para venir a la presencia del Señor. Por ejemplo, hemos dicho en estos días, hermanos, vamos viniéndonos bien guapos. Dijo alguien por ahí, imposible, ¿verdad? Bueno, pues lo que es, como dijo el hermano, pues lo que más se le parezca, ¿verdad? Porque venimos ante la presencia de nuestro Dios. Y el grado de interés que nosotros le pongamos, pues va a determinar mucho de la bendición que tengamos de nosotros. Pero bendito Dios que estamos en la gracia. Eso le diría, bendito Dios que estamos en la gracia. Gloria a Dios. Yo quiero diferir un poquito de lo que comentaste, porque acordémonos de la semana pasada y de las semanas anteriores, hemos compartido que muchas de las cuestiones, incluso en Dios, comienzan en la mente, y que a veces la mentalidad que tenemos golpeada por el mundo es la que no nos permite desarrollarnos, ¿no? Les decía yo que hay mentes pobres y hay mentes débiles y hay mentes chicas y hay mentes grandes y libres, y en ese sentido, digo, no es llevar contra, ¿no? Pero lo que sí me gustaría reafirmar es que cada vez que tú te vas al espejo, lo que ves es la obra perfecta de Dios.
Tú eres la creación perfecta de Dios, yo soy la creación perfecta de Dios. Y Él no se equivoca. Lo que se ha encargado el mundo es de darnos otra lectura para que te veas mal, te veas menos, te veas inepto, te veas inmerecedor, pero la realidad es que el Señor nos hizo perfectos a todos, ¿no? Ahí va a decir alguien, bueno, a unos nos hizo más perfectos que a otros, ¿no? Eso sí. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo se prepara hoy un hombre de familia, una persona que se está acercando a nosotros? ¿Cómo se prepara hoy para ser el sacerdote de su casa? Pensemos en alguien que no conoce de la palabra, que viene a la iglesia y que es tocado en una alabanza por una palabra, y él es el primero que en su casa tomaba, decía groserías, chistes, ponía música, y probablemente hacía muchas cosas en el mundo, que además en el mundo es normal, ¿no? ¿Cómo empieza a prepararse una persona así? Bueno, lo que pasa es que cuando Dios llama a una persona para un ministerio, Dios lo prepara. Por ejemplo, el profeta Isaías cuando empieza su ministerio, él lo primero que vio ángeles y con 6 alas, dice 2 alas, con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían sus pies y con las otras 2 volaban. Y yo vi al Señor sentado, dice, con su falda, dice, que tapaba todo el templo. Entonces dijo, muerto soy, dijo, porque un hombre de labios impuros y que vive en medio de un pueblo impuro, muerto soy porque yo no puedo ver al Señor. Pero Dios ya había puesto el ojo en él. Entonces, ¿qué pasó? Un ángel tomó un carbón y se lo puso en la boca a Isaías. Y le dijo, ahora él es limpio y la culpa de tu pecado ha sido quitada. O sea, cuando el Señor nos llama, nos prepara y nos limpia. Por eso, desde Abraham, yo pienso que el sacerdocio, para ser sacerdote es lo mismo. Por eso a Abraham se le ordenó, sal de tu tierra y de tu parentela. Porque nosotros vivimos aquí en Mazatlán, pero tenemos que salir de la cultura de Mazatlán, a convertirnos a ciudadanos del reino de Dios para poder ejercer el sacerdocio. No podemos hacer lo que el mundo hace, porque si se fijan, Abraham fue llamado y fue por Dios, le dijo que abandonara su tierra, su parentela. Entonces Taré, el papá de Abraham, era un polígamo, le gustaba tener varias mujeres, le gustaba ser ídolo y todas esas cosas. Y Abraham cayó en eso. Abraham no abandonó totalmente sus costumbres de Taré, sino que él tuvo otra mujer que no era su esposa, lo cual ha ocasionado un problema hasta el día de hoy. Entonces yo pienso que para ejercer el sacerdocio es lo mismo. Tenemos que abandonar nuestra cultura y saber que si Dios te ha llamado, Dios te va a limpiar y Dios te va a preparar para eso. Ok, entonces comenzamos creyéndole a Dios, que si Dios dice yo te voy a salvar, es porque te va a salvar. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Yo a veces pongo este ejemplo y les digo, sobre todo los que hemos tenido niños chicos o tenemos niños chicos, si tú colocas a uno de tus hijos, no sé, en donde está el atril, y tú te paras abajo y le dices, aviéntate, el niño se va a aventar. Y el niño se va a aventar porque confía en que lo vamos a agarrar. Digo, entonces de repente cuando venimos a Dios hay que pensar que somos ese niño chiquito y que nos está diciendo el Señor Jesucristo, aviéntate, que yo te voy a recibir. El problema está que ya no somos tan puros, ya no somos tan inocentes como ese niño chiquito, y entonces, y si no me agarra, me aviento, no me aviento, y ahí empiezan las vacilaciones. Pero si creyéramos como estos niños, pues dice que el reino es de los tales, ¿no? De los niños. Hermano, dígame. Yo quiero decir algo, con razón de lo que dijo Ramón. Pero aquí veríamos si
si es una persona que va llegando, como lo dijo usted, y no sé si les ha tocado a ustedes presenciar que hay personas que han andado no mal, súper mal, llegan a la iglesia y están bien bendecidos, y alguien dice, pues es que puede ser falso. Habrá los que sí son falsos, pero en el caso de que alguien va iniciando, porque Ramón hace el comentario ya a un sacerdocio que ministra al pueblo, pero un jefe de familia, un papá, una mamá que no es converso, que no es cristiano, ¿qué puede hacer para venir a este lugar y ser bendecido? Porque yo creo que sí nos ha tocado gente que no ni siquiera sabía que venía, pero sí creo que hay algo que se puede hacer. O sea, eso es misericordia de Dios. ¿Qué creo yo que se puede hacer? Por ejemplo, si la iglesia está cantando y esa persona no canta, pues Dios lo puede bendecir, pero es más fácil que lo bendiga o que lo ministre sumándose al cuerpo. Entonces, cuando una persona llega a la iglesia, porque hay cosas que la gente no sabe que hacemos. Por ejemplo, alguien dice, ¿por qué oran así? Una vez yo estaba predicando en la cuarta iglesia y se paró ahí una persona y dijo, ¿pero por qué gritas? Y yo dije, espérame, ahorita interrumpo la predicación y voy y te digo, ¿verdad? Pues no, pero la persona tenía razón, él no entendía. Entonces, pero si nosotros conducimos o nosotros ejercemos ese sacerdocio ya aquí como iglesia y logramos que una persona vaya siendo canalizada por el paso correcto, estamos cantando, están las alabanzas proyectadas, está el sonido entendible, la voz se entiende, los hermanos estamos motivando porque imagínense que alguien llegue y de repente esté cantándose solo Dios hace al hombre feliz y yo esté con el dolor de muela, entonces pues ahí no voy a ayudar. Digo esto por los nuevos, hermano. No, sí, es correcto. Y además, bueno, tocaste a la parte a donde creo yo debemos de aterrizar, ¿no? Hablamos un poquito del señorío, un poquito del sacerdocio, pero ahora lo importante es entender qué somos y qué debemos hacer. Me refiero a que somos iglesia, pero no solo debemos ser, sino debemos de hacer iglesia también, ambas cosas, ¿no? Y que pienso que ahí es donde se ha perdido más, ¿no? Donde muchos hermanos de antaño dicen, no, es que esta ya no es la iglesia de hace 20 años. Hace 20 años, ¿cómo extrañamos la escuelita dominical, ¿no? La escuela bíblica? ¿Cómo extrañamos las veladas? ¿Mande? Y ni iban. Probablemente, probablemente es cierto, pero es decir, yo pienso que nos falta entender. Voy a poner un ejemplo, ya les permito. Me encuentro una persona, por ejemplo, con un uniforme y con un logotipo, pero dile al de alguna empresa, digo, no es gol, pero ves a alguien de la Coca-Cola y trabajas para Coca-Cola, y si estaba enjorobado o estaba en una forma, hasta se enderezan. Trabajas ahí y se sienten orgullosos, ¿no? Y dice, sí, porque represento a una de las empresas más importantes y como que ese pensamiento me lleva a ver que nosotros no hemos entendido, o a lo mejor lo entendemos pero no lo vivimos, que representamos al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo. Entonces, si cualquier otra empresa, cualquier otra representación que tuviera me diera orgullo, me hiciera sentir lleno, completo, pues más servir al Señor. Y entonces creo que a veces no entendemos esa parte y no vivimos como tal. En una percepción, pienso que por ahí va, ¿no? Que se ha adelgazado un poquito la moral cristiana, ¿no? Hermano, ¿quién quiere comenzar? Sí, también un comentario nada más. También tenemos que ubicar nosotros el sacerdocio con el liderazgo. No es lo mismo. No es lo mismo. Por ejemplo, David, el rey David en los momentos más difíciles de su vida, siendo él el rey, siendo el gran jefe, cuando él necesitaba comunicarse con Dios,
buscaba al sacerdote. Buscaba al sacerdote y lo traía y se ponía en el efod. Era una suerte de chaleco para consultar a Dios. Entonces, los líderes desarrollan ciertas habilidades, pero siempre el líder es una herramienta del sacerdote. Siempre nosotros debemos de tener bien los pies en la tierra, porque muchas veces el ego nos engaña y pensamos que siendo líder, sin sacerdote, nosotros podemos ejercer, y no es así. En Dios hay un orden, todo se tiene que hacer con un orden, porque es muy diferente todo eso. El sacerdote es el que consulta a Dios, el sacerdote recibe la palabra de Dios, recibe la respuesta de Dios, y el líder debe de ejercer con lo que, conforme el sacerdote se haya comunicado con Dios, lo que el sacerdote le haya dicho. Oh, qué buena observación. No sé si quieres agregar algo a eso. Me parece muy buena esa observación. Me recordó una película de Pedro Infante con uno de los hermanos Soler, que era el prefecto del pueblo. Y Pedro Infante iba a ser prefecto, pero era su hijo. Y entonces en el mismo momento le decía: ¿cómo me estás hablando? ¿Como padre o como prefecto? Y entonces le decía: ahorita te hablo como prefecto, y eres un ciudadano, ya haces tú lo otro. Y cuando le convenía: ahora te estoy hablando como padre, ahora lo haces porque soy tu padre y te digo que lo hagas, ¿no? Y esto te lo digo como prefecto y esto como padre. Y tenían que no sabía qué hacer Pedro Infante. ¿A qué voy a esto? Que muchas veces, como hemos comentado en ciertas ocasiones, nos encontramos con algunas cuestiones donde, por ejemplo, podemos hablar del ministro que empuja y del pueblo que se cae sin que lo toquen, ¿no? O sea que en ambos lados, ya sea que nos toque ser el líder y el sacerdote, o dependamos de un líder y de un sacerdote, podemos caer en errores de ambos puntos, ¿no? Hermano, ¿tú cómo definirías lo que es ser un miembro de iglesia? ¿Qué es para ti un miembro de iglesia? Que tú puedas decir, sin decir nombres, puedes decir: fulano sí es cristiano. Porque a veces decimos cristiano bueno, cristiano malo, cristiano cumplido. Yo pienso que todo lo que le agreguemos a la palabra cristiano ya es un apodo. O somos cristianos o no somos, ¿no? Si eres cristiano, vas a ser con esas características. Y si no, pues dicen por ahí: o eres cristiano o eres cristino, ¿no? Dicen, ¿no? Qué buena pregunta. Yo creo, hermanos, que nosotros, la Iglesia Apostólica, tenemos un sello bien, pero bien distintivo como apostólicos. Y yo digo que una persona que es miembro de la iglesia, la medida de su pasión, de su amor por la obra, lo va a dar en el servicio que realiza en la misma. Es decir, ¿de qué manera alguien puede testificar que está involucrado en el cuerpo? Y tendríamos nosotros que decir, lo dijimos hace 2 meses, vamos a la iglesia de la Biblia, y en la iglesia de la Biblia encontramos que los cristianos podían entregar hasta su propia vida, y que déjenla, podían entregar hasta su propia vida, pero lo veían como una cuestión de privilegio. Por ejemplo, Esteban es un privilegio para él lo que le está pasando. Creo que lo dijimos, hermano Javier, la semana pasada. Nosotros tenemos que ser sacerdotes, pero también tenemos que permitir que alguien nos lidere, lo que decía Ramón ahorita. El problema es cuando mi reinito es mi casa, y cuando el reinito es mi casa, vean esto, no es para nadie, es más, es para mí. Yo soy el sacerdote de mi casa, y lo que digan los demás, quien lo diga, yo soy el sacerdote de mi casa. Sí, pero tú no eres miembro de un sacerdocio. Entonces, cuando yo soy miembro de la iglesia, yo lo voy a ver en la medida del servicio que yo doy a la iglesia. Por eso encontramos gentes que apasionadamente dan a la iglesia, y hay gentes para las que cuestionan, por ejemplo, perdónenme,
el dinero. Pero hay gente que dice, a mí no me importa eso. Yo tengo un compromiso con Dios y si le dan mal uso, es asunto de ellos. Pero yo voy a cumplir con Dios y luego cumplo con mi iglesia. Hoy en la mañana yo pensaba lo que nosotros hicimos en la pandemia. Y yo digo, nosotros en alguna manera fuimos bendición para lo que sigue. Porque esta es una iglesia, pero encima de la iglesia está un distrito. Y ocupamos que funcionen las dos cosas. Entonces, en la medida de la integración que yo estoy en la iglesia, es la medida es como yo muestro qué tanto soy cristiano, o como dijo aquí el hermano Javier, miembro de esa iglesia, la que fuera en este caso, aquí somos nosotros. Sí, dijeran por ahí, el cristianismo no es una religión, ¿no? Decía alguien, es un deporte y practícalo, ¿no? O sea, vívelo. No se trata, no es un conocimiento, no es el decir, me sé tantos salmos o me sé tanta escritura, sino realmente qué tanto tenemos del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pues tenemos poquito tiempo. A manera de conclusión, hermano, tomando los temas que tratamos y la intención, que esto básicamente es para todos aquellos varones que no conocen o que van empezando en la palabra, que pueda ser de inspiración a sus vidas y de instrucción, porque acuérdense que esta Biblia no es un libro religioso ni de hechizos, esto es un manual de vida. Amén. Esto es un instructivo, ¿no? Entonces hay que abrirlo y hay que buscarlo, ¿verdad? Estudiarlo. Hermano Ramón, ¿quiere empezar a manera de conclusión algo? Sí, yo creo que a lo que estaban comentando ahorita, yo pienso que los llamados son muy diferentes. Hay muchos hermanos que tienen el llamado para salvación. Yo pienso que todo lo que Dios llama, Dios no necesita a nadie. Dios nos llama para bendecirnos, primeramente. A cada uno de nosotros nos llama para bendecirnos. Nomás que yo he pensado de mi cuenta, ¿verdad? Que Dios llama a unos para salvarlos y a otros los llama para liderazgo, para que lleven un poquito más de carga, ¿verdad? Porque Dios, la verdad, trata con diferentes caracteres en nuestras vidas y cada uno de nosotros tiene diferente carácter. Si nos vamos a todas las personas que Dios ha llamado, por ejemplo, Josué, el que tomó el lugar después de Moisés, era un hombre que estaba muerto de miedo, pero Dios lo llamó y tuvo que ejercer en temor. Por ejemplo, Caleb, su compañero, era un viejito con muy poquita fuerza, pero bien valiente. Y decía, mándenme allá, yo quiero ir y yo los voy a derrotar. Y así como él declaró la palabra, así fue. O sea, hay diferentes llamados y diferentes personas con las que Dios lidia. Incluso tenemos el profeta Jonás. El profeta Jonás fue llamado por Dios. Y el profeta Jonás no estaba de acuerdo con Dios. Él iba forzado, porque ni siquiera estaba de acuerdo con Dios. No estaba de acuerdo con lo que Dios iba a hacer. Entonces Dios tiene que tratar con nosotros de diferente manera. Y porque cada quien somos diferentes personas y actuamos de diferente forma. Y es lo que enriquece nuestra iglesia, que cada uno de nosotros somos bien diferentes. Y es lo que nos hace fuertes también, como iglesia. Amén. Gracias, hermano, Dios le pague. Hermano pastor. Hermano, yo creo que una autoridad no se impone jamás. La autoridad es algo que se gana. Nosotros no podemos exigir respeto de la gente. Nosotros tenemos que ganarnos el respeto. Un pastor no es pastor porque se para y dice yo soy el pastor. ¿A qué está obligado a obedecer la gente? Pues lo que quiera y lo que no. Pero cuando la autoridad se gana, entonces la gente entiende que esa persona tiene una vocación de servicio y que está allí para ministrar presencia de Dios. Exactamente lo mismo sucede en el hogar, porque es bien importante esto. Un papá o una mamá, por el hecho de gritar, no, es más, eso es debilidad. Aquí la cuestión es, las acciones de papá o de mamá llevan a los hijos, a la edad que sea, hermanos, a la edad que sea, a vivir una vida en respeto a, o no se logra. Si nosotros queremos imponernos, es que soy tu papá, pues sí, pero ¿y cuántos papás hay en la tierra?
Entonces, si nosotros logramos con actitudes correctas, con formas correctas, con el testimonio, con las acciones correctas, esto soy yo soy el pastor de la iglesia, pero no soy el pastor porque estoy diciendo que soy el pastor o porque le digo a alguien haz esto o haz aquello. Le puedo decir y alguien puede decir que no, y ni modo que le diga. Pero cuando hay una situación de servicio, tienes una responsabilidad, pero no es para pisotear a los demás, o tampoco eres superior a los demás, o no sabes más que los demás. Podrás saber algo, pero en otro te gana otro, y así es la situación. Entonces, cuando nosotros somos gente que entendemos que esto es un llamamiento, dijo Ramón, y que lo hacemos por amor, nosotros no vamos a batallar en la función que estemos. El padre, lo dije la semana pasada yo, el papá del hijo pródigo no le rogó a su hijo, quédate, no te vayas, no. Él le había dicho lo que le tenía que haber dicho, y si la decisión del hijo era irse, el padre respetó esa decisión, y cuando volvió lo recibió amoroso, pero por supuesto ya no eran las condiciones mismas. Entonces, hermanos, vamos ganándonos dijo el hermano Javier al inicio de esta plática, el respeto de Mazatlán para nosotros como iglesia. Y si nosotros podemos bendecir nuestra ciudad, la ciudad reconocerá que hay una iglesia que ministra la presencia de Dios a favor de una ciudad, ¿verdad? Yo diría eso, hermano. Amén. Para terminar, hermanos, quiero dejarles este pasaje de la Escritura. Ojalá nos ayude a entender lo que es el cuerpo y cómo debe ser el cuerpo de Cristo. Dice en la carta a los Efesios, el capítulo es el 3, el versículo 17, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean, está muy chica la letra, no alcanzo a ver, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lléveselo de tarea, Efesios 3, 17 al 19. Estamos terminando Evami de este año, hermanos. Acuérdense que la obra, para que se sostenga, requiere de pasos que van, labios que oran y manos que dan. Dios les bendiga, que en sus casas sea de bendición. Démosle la gloria al Señor por estos tiempos, estos momentos. Dios bendiga sus vidas, hermano pastor, hermano Ramón. Dios les pague, gracias. Demos un aplauso a la vida de nuestros hermanos, que sea de bendición.